Entramos en la última etapa de la materia, que es la de la responsabilidad civil, cuya denominación también ha sido materia de debate, si corresponde o no esta denominación, habida cuenta de que, en definitiva, la denominación que se impone, digamos, moderna, es derecho de daños, como en efecto está en el programa actual de la currícula de abogacía, para que uno asocie a la materia específicamente a ese presupuesto en particular, sobre el cual se estructura y se edifica todos los demás supuestos, todos los demás presupuestos de la responsabilidad civil. No obstante, responsabilidad civil sigue siendo el título global de toda esta etapa de la materia, porque no solo comprende al supuesto de la función resarcitoria, que es la que, digamos, de alguna forma viene a producirse o a empezar su accionar una vez que el daño ya se ha producido, sino también otras dos funciones de la responsabilidad, que es de lo que vamos a hablar brevemente hoy, que comenzamos en la unidad 11, aquellas que obtuvieron sanción legislativa en este código y aquella que quedó a mitad de camino, aludiendo específicamente a la función sancionadora. Este código, a diferencia del código de Vélez-Sarsfield, como lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene una gran modificación en este área del programa, en razón de que se produjo la unificación de las dos órbitas o los dos ámbitos donde se produce o puede nacer la responsabilidad civil, que son el ámbito contractual y el ámbito extracontractual. El código de Vélez-Sarsfield sí mantenía esa diferencia, regulaba separadamente a la responsabilidad civil que nacía del incumplimiento de un contrato, o sea, con origen contractual, de aquella que nacía de haber cometido un acto ilícito como responsabilidad extracontractual, o sea, todo lo que quedaba fuera del ámbito de los contratos y que hacían nacer también el deber de reparar esas consecuencias dañosas. Este código toma fuentes del derecho comparado que así lo aconsejan y unifica en una única regulación la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Es decir, en teoría ya no deberíamos efectuar esa distinción si estamos en presencia de uno u otro ámbito. No obstante lo cual, ustedes van a seguir encontrando jurisprudencia y doctrina que hacen alusión, aunque sea a mero efecto didáctico, atendiendo, como si les dijera, a la causa fuente del deber de reparar, sobre todo en el ámbito de la función resarcitoria. Cuando el incumplimiento es de un contrato, generalmente se hace mención a que la naturaleza de la responsabilidad es contractual. Y en el mismo sentido, cuando proviene de un delito, de un cuasi delito, se suele hacer alusión, aún pese a que ya el derecho positivo no lo hace, a la órbita extracontractual. Nosotros lo mantenemos como mero efecto, digamos, de conocimiento de ustedes, no, ya legislativamente no mantiene una doble regulación, con lo cual lo que nosotros vamos a estudiar como función, específicamente funciones de la responsabilidad y específicamente la función resarcitoria, ya no se distingue según sea uno u otro supuesto. En el código de Vélez-Sarsfield la diferencia estaba en que se sumaba un presupuesto más cuando la responsabilidad era extracontractual. En el caso actual, ya la lista de presupuestos de responsabilidad que nosotros vamos a tener que demostrar como parte y como jueces vamos a tener que valorar configuradas o no en el caso, son los mismos. Los presupuestos son idénticos según provenga o no del incumplimiento de un contrato o de la comisión de un acto ilícito.
Esto ha redundado, como lo hemos mencionado en alguna ocasión, finalizando la etapa anterior, en la unificación también de los plazos de prescripción liberatoria que quedaron cerrados en un único término de 3 años, acotando en 7 años el plazo de la responsabilidad contractual y aumentando en 1 el plazo para la responsabilidad extracontractual que tenía previsto el Código de Vélez-Sarsfield. Esto haciendo un poquito breve referencia al punto 1 de la bolilla 11. El punto 2 es el que nos presenta, bueno, en realidad los puntos 2 y 3 son los que nos presentan a las 3 funciones que tiene la responsabilidad civil. La primera de ellas es la función preventiva, que es la gran novedad en este código, función que no existía en el código de Vélez-Sarsfield y que de hecho no existe aún en muchos países del derecho comparado. Sin ir más lejos, Paraguay, por ejemplo, todavía no innovó en este sentido en su legislación de fondo, pero sí para nuestra región es un código innovador, novedoso, la incorporación de esta función en particular, que mira al suceso antes de que el mismo se consume. O sea, la función preventiva, si uno tuviera que analizarlo en fotografía, sería la etapa previa a la que se saca la foto. Una vez que se sacó la foto y que en el caso del daño se produjo, ya entramos al ámbito de la función resarcitoria, que es la históricamente regulada, o sea, es la que hasta acá todos conocemos. Esta función mira la antesala, mira la previa de esa situación dañosa. ¿En miras a qué? En miras, como el nombre lo indica, a evitar que el daño se consume. En definitiva, lo que busca es prevenir o anticipar la prevención para que el menoscabo no llegue, en definitiva, a producirse, a concretarse, y eventualmente, si el mismo ya se hubiera producido, a evitar su agravamiento, o sea, evitar que el daño produzca todas las consecuencias dañosas que es capaz de producir. O sea, poner de alguna forma un freno a ese obrar antijurídico y dañoso. La función preventiva es la primera que aparece regulada en el código. La van a encontrar a partir del artículo 1710 del código. Son poquitos artículos los que trae el código en esta sección, y a la fecha ya hay numerosísima jurisprudencia, que es la que en este caso resulta muy pertinente, porque inmediatamente que el código entró en vigencia comenzó a aplicarse este instituto, pero que todavía es bastante temeroso en su aplicación en el fuero local. O sea, hasta el momento, por ejemplo, desde que el código está en vigencia, no ha pasado por el juzgado donde yo trabajo ninguna acción preventiva en particular como vía específica prevista por esta norma. Y hemos escuchado casos muy concretos, pero que no han sido, digamos, de lo más utilizado digamos, en el devenir de la labor del abogado, porque hasta el momento el abogado también acostumbraba, a falta de esta regulación, a recurrir a otras vías procesales que tenía a disposición y que continúa teniendo a disposición. Entonces, por ahí, desacostumbrar al abogado a interponer, por ejemplo, un amparo y canalizar su pretensión mediante una acción preventiva, es algo que el abogado tiene que prepararse y tiene que estudiarlo, y más allá de la innovación y de lo moderno, del ayornamiento, digamos, que implica para el abogado, también para todo lo que va a suceder a partir de ahí, o sea, lo que se va a encontrar a partir de ahí, cuál va a ser el criterio del juez, que tampoco está acostumbrado a tratar temas novedosos como estos, y así a las instancias superiores. Pero es una función muy útil, como les digo, está comenzando a utilizarse tras varios años de vigencia del código, pero recién ahora está como comenzando a trabajarse más en profundidad,
inclusive para los propios jueces, dictar medidas de esta naturaleza aún de oficio, que ahora vamos a mencionar algunos ejemplos, y que también resultan útiles como modo, como una forma de que los ciudadanos en general tienen de prever situaciones dañosas. Ahora, el código regula esta función con caracteres muy específicos y prevé una vía procesal en un código que ustedes se preguntarán por qué aparece un instituto procesal regulado en un código sancionado por el Congreso de la Nación, porque ustedes saben que las provincias se reservaron la facultad de dictar sus ordenamientos procesales. Entonces, uno en el código de fondo no debería encontrar regulaciones de forma. Sin embargo, este código hizo caso omiso a esa situación, reguló lo mismo, una verdadera acción, bajo ese rótulo inclusive, o sea, una acción es claramente la forma de canalizar una pretensión, digamos, específicamente del ordenamiento procesal civil y comercial, o sea, no son conceptos propios del derecho civil en particular, pero hizo caso omiso de esa cuestión y reguló lo mismo, una vía para canalizar esta función que se denomina, como el nombre coincide con la función, acción preventiva. Ahora, vamos a ir siguiendo la lectura del código y en base a eso vamos a ir haciendo algunos agregados. En principio el artículo arranca hablando del deber de prevención de daño, el 1710, que es tal vez el artículo más importante que resume todo lo que implica esta función, y vamos a ir haciendo el desglose, el desmembramiento del mismo para hacer una comprensión escueta pero completa de lo que el legislador previó para esta función. El código dice, toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa. Bueno, primera cuestión ahí a mencionar. El código dice toda persona. No hace el código en este punto una distinción, no deja afuera a nadie. Con lo cual, la función preventiva, por ende, como correlato, también le cabría al Estado y a los funcionarios públicos. Ustedes saben que de la función resarcitoria, o sea, el hecho generador de indemnización, cuando es producido por el Estado o por funcionarios públicos, quedó afuera de la órbita civil y se pasó al ámbito del derecho administrativo, otra de las grandes reformas que tuvo el Código en esta materia, pero nada se dijo acerca de esa diferenciación en tanto función preventiva. O sea, en la función preventiva el Código no hace esa distinción, no deja fuera a persona jurídica alguna, con lo cual podría interpretarse que el Estado, y por ende los terceros, las personas que de él dependen, sus funcionarios y autoridades públicas, deberían quedar englobados en esta expresión. Después dice, tiene el deber en cuanto de ella dependa, y enlista 3 incisos que son las conductas, digamos, exigibles que el ordenamiento jurídico pone en términos de deber, de obligación, y que son las siguientes. El inciso A dice evitar causar un daño no justificado. Hasta acá ustedes no tienen mayor información acerca de esa expresión daño no justificado, pero para que cuando lo hagan al final de la materia, cuando hagan el estudio ya concordado y completo de toda esta etapa del programa, se van a dar cuenta que hace mención o hace referencia al deber de evitar conductas antijurídicas, porque justamente la antijuridicidad es o se configura cuando la persona vulnerando digamos, el derecho en términos generales, no específicamente el derecho positivo, sino al derecho en general,
pero que además no esté incurso en alguna causal de justificación. O sea, no toda vez que uno vulnera el ordenamiento jurídico, obra antijurídicamente. Además de ello, esa conducta no debe hallarse justificada por ninguna de las causas de justificación que el código mismo regula. Si ustedes miran un poquito más abajo, aparece esto que les estoy diciendo en el artículo 17.17 y 17.18 y otros más sueltitos que siguen a continuación, que lo vamos a ver en la unidad siguiente cuando lleguemos a antijuridicidad, pero que en definitiva vienen acá a colación porque el artículo 1710, inciso A, me impone como deber el evitar causar daños antijurídicos, o sea, evitar causar daños que no se hayan justificados conforme a lo que dice el ordenamiento. Ahora, esto supone que la persona tiene que tener la posibilidad de evitar ese menoscabo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todos deberíamos inmolarnos por, digamos, causas de heroísmo que el ordenamiento jurídico no exige. O sea, la persona tiene que tener cierto control o cierto dominio en términos de causalidad para poder evitar la efectiva consumación del daño y no el salir a la calle simplemente a prevenir que a alguien le pase algo, ¿se entiende? O sea, no estamos acá imponiendo a las personas que sean potenciales héroes. Le estamos diciendo a la persona que si de ella depende un cierto control de causalidad acerca de la posibilidad de que un daño se produzca, bueno, pues lo evite, o sea, trate de que no se produzca en definitiva. El apartado B, el inciso B, dice adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Bueno, acá la conducta exigible por la norma es adoptar las medidas razonables para evitar la producción del daño o disminuir su magnitud. Medidas que según la norma indica deben ser de buena fe y conforme a las circunstancias, o sea, circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean a la situación, justamente en miras a evitar que el daño se produzca o que si ya se produjo, evitar su agravamiento, o sea, disminuir su magnitud. Van a encontrar ustedes que la prevención en general hay de dos clases. La prevención hay general, o prevención desde el punto de vista general, tiende a crear normas como estas, por ejemplo, donde la persona ve reflejada la importancia de la evitabilidad de un determinado hecho dañoso. O en el mismo sentido como lo hace el Código Penal, por ejemplo, cuando establece una sanción para aquel que vaya a incurrir en esa determinada conducta típica. ¿Qué busca el legislador? Que de alguna forma esa posibilidad de la sanción funcione como disipador o como neutralizador de esa potencial conducta delictiva. Bueno, en el mismo sentido, desde el punto de vista del derecho civil, o sea, cuando sacamos una norma estableciendo deberes específicos, por ejemplo, en materia ambiental, en materia de derecho del consumidor, en miras a evitar la causación de un daño, bueno, ahí hablamos de la prevención general. Pero además hay prevención específica, que es la que se debe implementar en el ámbito de las actividades que son en sí mismas riesgosas o peligrosas. O sea, actividades que naturalmente al desarrollarse van a generar una situación potencialmente dañadora. Por ejemplo,
en el ámbito de una fábrica, por ejemplo, de una industria, donde la manipulación de ciertos elementos químicos puede potencialmente provocar daños en sus empleados o en relación a terceros, bueno, ahí hay que adoptar cuestiones de prevención, medidas de prevención específicas. Ya no me alcanza con que la norma general tenga prevista cómo debe hacerse el tratamiento de tal o cual producto químico. No, tengo que implementar medidas, digamos, tangibles, palpables, para que la prevención en el caso concreto se vea materializada. Bueno, todo eso viene a colación en este inciso, cuando se impone a la persona que tiene ese contralor, que tiene ese poder de dirección, la adopción de todas esas medidas que razonablemente puedan exigírsele para evitar justamente la consumación del daño, o que si ya se produjo, mantener en el estado en el que se desarrolló y que no se agrave. Por último, el inciso C dice no agravar el daño si ya se produjo. Y acá el deber, en realidad, dirán ustedes, ¿para qué vuelve a repetir lo mismo? Porque en realidad, acá, el inciso C, según lo ha entendido la doctrina, el deber va direccionado específicamente hacia el damnificado. El damnificado, o también llamado víctima del daño, cuando ya lo sufrió, también tiene a su cargo el deber de evitar que el mismo se agrave. Por ejemplo, si ya me atropellaron y quedé con una pierna, estoy haciendo tratamiento, intervención quirúrgica, tratamiento kinesiológico, lo que fuere, y no puedo ir a jugar un partido de fútbol donde me puedo volver a lesionar y agravar el daño. Por más que ya esté litigando en el proceso y que pueda venir como hecho nuevo, por ejemplo, a denunciar que se produjo como consecuencia del impacto una nueva lesión, no, porque llega un punto que el damnificado también tiene que cortar con, digamos, poner a modo de una carga sobre sus hombros la posibilidad de que el daño continúe avanzando, digamos. Bueno, hasta acá esto es en esencia hacia dónde va direccionado el interés del legislador cuando regula esta función preventiva. Como les decía, la vía procesal prevista por el mismo ordenamiento de fondo es la llamada acción preventiva. Según el artículo 1711, procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Y específicamente dice, no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Bueno, entonces tenemos tres finalidades para las cuales está prevista la acción. Para evitar la producción, para evitar o detener, digamos, la continuación, y también para evitar su agravamiento. O sea, son las tres finalidades por las cuales la persona podría llegar a interponer una acción preventiva. Específicamente el artículo regula a este tipo de acción como una pretensión, para canalizar una pretensión que es, como les decía hoy, es autónoma, es distinta de otras vías procesales y constitucionales, inclusive previstas, como por ejemplo la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus, como hemos visto la medida también autosatisfactiva, las medidas cautelares, pero, sin embargo, en este punto en particular, la norma no exige que el legitimado activo pruebe que escogió a la acción preventiva por ser la vía más idónea, como sucede, por ejemplo, con otros tipos de vías, por ejemplo, en la acción de amparo. No es necesario que la acción preventiva sea o no la vía más idónea para interponerla. Y en este caso puede interponerse como una acción autónoma, o sea, la carátula del expediente iría fulano contra mengano o fulano sobre acción preventiva, o bien como medida complementaria a una acción ya promovida, por ejemplo,
como si pidiéramos una medida cautelar, pero tramitando específicamente esta pretensión complementaria. Bueno, ¿quiénes están legitimados para interponer la acción? Dice el código quien acredita un interés razonable en la prevención del daño, o sea, no es necesario que la persona haya sido ya damnificada por el evento dañoso, sino que tiene que acreditar lo que el código indica, un interés razonable, o sea, un concepto bastante abstracto que el juez va a tener que valorar en el caso concreto, un interés que puede ser individual como también puede ser colectivo, o sea, puedo presentarme, por ejemplo, en mi carácter de defensor del pueblo o defensor de los vecinos, en un interés tanto patrimonial como extrapatrimonial, pero colectivo en definitiva. Y la legitimación pasiva, que el código no indica, estaría dada por aquel sujeto quien está realizando esa actividad potencialmente riesgosa o peligrosa, o en definitiva quien podría ser el civilmente responsable si el daño llegara a consumarse o a producirse. Y como les decía, tanto particulares como la propia administración pública que deberían quedar englobados en este deber de prevención. Como decíamos en el artículo anterior, no se exige la concurrencia de factor de atribución, o sea que acá hay un presupuesto que no es necesario acreditar, no hace falta, no estamos hablando de culpa, dolo, riesgo creado, no hace falta, es axiológicamente neutro, o sea, no está cargado de ningún tipo de factor de atribución. Y en cuanto a la sentencia, que dice el artículo 17.13, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o transitoria o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Bueno, acá el juez no está obligado entonces a seguir a las partes. El juez puede actuar de oficio en cuanto a las medidas de prevención que va a ordenar. Y puede imponer, como el código indica, obligaciones de dar, por ejemplo, cuando le ordena a una obra social que suministre una determinada prótesis a un paciente que está esperando urgentemente una intervención quirúrgica. Puede, por ejemplo, imponer prestaciones o obligaciones de hacer, por ejemplo, cuando ordena que se retire cierto residuo peligroso de un lugar o de un basural, por ejemplo, en los basurales a cielo abierto, y se traslade y se trate a otro centro especial, o cuando, por ejemplo, se ordena el retiro de cierto producto elaborado del mercado, por considerarlo que no reúne las condiciones de seguridad necesarias. Y también, como el código indica, prestaciones u obligaciones de no hacer. Por ejemplo, inhibir o prohibir o suspender el desarrollo de una actividad contaminante. Por ejemplo, cuando una industria se instala en algún lugar y es potencialmente riesgosa, bueno, el juez podría, no solo a pedido de parte, sino también de oficio, dentro de este canal específico que es la acción preventiva, ordenar la paralización, por ejemplo, de esa determinada actividad, que no haga esa determinada actividad. Para esto, el código le da una pauta que es, como dice la última parte, ponderar los criterios de menor restricción posible, sobre todo cuando colisionan o entran en jaque derechos constitucionales de similar jerarquía, porque, por ejemplo, la empresa, tal vez la industria, invocará que tiene un derecho constitucional de ejercer industria lícita, tiene derecho a trabajar, y al mismo tiempo tiene el derecho de propiedad sobre la industria que realiza. Podrán pararse en que está en términos de legalidad por tener las habilitaciones y las autorizaciones locales, etc. Pero ese derecho constitucional
el juez lo va a dejar de lado, priorizando tal vez otro derecho constitucional que tal vez obedezca a un medio ambiente sano, también, o sea, dos normas constitucionales que pueden colisionar. Así como discutimos, por ejemplo, cuando hay un corte de puente, el derecho que tiene el que hace el corte con el derecho a manifestarse, digamos, a la huelga y etcétera, con el derecho a circular, por ejemplo. O sea, cuando hay derechos constitucionales que están en juego y que que colisionan, el juez tiene que tomar las medidas de prevención adoptando este criterio de restringir razonablemente, producir la menor restricción posible. Y como les decía, acá el juez no está obligado a seguir a las partes. Por ejemplo, antes de la sanción de este código y de que la norma quede ya como texto del derecho positivo, ya había antecedentes jurisprudenciales donde los jueces iban un poco más allá de la pretensión que la parte pedía y ordenaban medidas de esta naturaleza. Un caso muy emblemático se planteó acá en el fuero local cuando se discutió el tema del pasaje, el paraje Yajaveré, donde se había instalado el terraplén, recordarán ustedes, en los esteros de Liberá, Yacyretá, no sé en este momento cuál era la diferencia, como yo no soy correntina y no conozco los lugares, no sé si estoy hablando de la misma cosa, pero en definitiva lo que se había pedido era que se produzca la demolición del terraplén. Me acuerdo puntualmente de la efervescencia que producía el caso, de que hayan, me parece que la cuestión era desviar el curso del agua, y en definitiva toda esa zona que era de mucha producción quedaba afectada. Y en este caso la Cámara de Apelaciones no solamente ordenó la demolición del terraplén, sino que ordenó la no instalación de uno nuevo, algo que la parte no le había pedido. O sea, la pretensión en realidad debía agotarse en destruir lo hecho. El juez iba, sacaba la foto de que la sentencia había estado ejecutoriada, había sido cumplida, y se terminaba la discusión y el proceso en definitiva. Pero fue un poco más allá, esto fue antes de la sanción del código, o sea, de este código, y ya con carácter preventivo ordena la no instalación o la no construcción de otro terraplén o de otra medida semejante que produjera el mismo efecto a la larga. Como les digo, no siguiendo la pretensión estrictamente presentada por la parte, y en este caso ya haciendo utilización de algo que el código lo habilita al juez, en este punto a actuar de oficio, algo que no va a vulnerar, que no va a ir a soslayar el principio de congruencia que deben seguir los jueces, porque los jueces en principio deben limitarse a lo que la parte le propuso. Pero en este caso en particular, cuando hablamos de prevención, ese deber de congruencia de ninguna forma se va a ver afectado si el juez va más allá en miras a efectivizar esa función en particular que vemos aquí regulada. Bueno, eso en cuanto a la función preventiva. Ya estamos en hora. No sé si ustedes tienen otro curso, si no sigo un poquito más. Si alguien tiene tiene otra clase, avise. Si no, lo que podría hacer, sí, escucho. Que yo no tengo otra clase, puedo seguir. Bueno, fíjense alguna jurisprudencia, por ejemplo, actual, bueno, no es tan nueva, es del 2017, pero en materia de acción preventiva, por ejemplo, menciona una empresa explotadora de un motor de búsqueda por internet, como si les dijera Google, deberá suspender preventivamente el acceso de los usuarios a un blog que contiene una serie de manifestaciones que aparecen como injuriosas y generadoras de daño, como asimismo arbitrar los medios para que aquel no aparezca como resultado en el buscador, pues teniendo en cuenta que la vulneración del derecho a la libertad de expresión requiere de una persona interesada en ejercerlo, y además su exteriorización aparece como razonable,
en tanto y en cuanto no sea identificado el autor del material publicado, que se protejan los derechos laborales y la imagen de los actores. O sea, en materia, fíjense, o sea, estamos hablando del derecho de la imagen y se utilizó esta vía. En el mismo sentido, por ejemplo, para solicitar cobertura médica, una persona solicitó la cobertura de gastos derivada de una cirugía por la que debía reemplazar una prótesis mamaria por otra de acreditada calidad. Y había canalizado su pretensión invocado el artículo 1710. Sin embargo, en este caso, es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la pretensión. ¿Por qué? Porque menciona el sumario, la pretensión destinada a exigir la cobertura de gastos derivada para la cirugía para reemplazar una prótesis mamaria por otra de acreditada calidad, con fundamento en el artículo 1710, debe rechazarse. En tanto, la peticionante no acompañó ninguna prueba en orden a acreditar la función preventiva de la medida, ni las eventuales consecuencias de la no realización de la intervención quirúrgica a la que sería sometida. Máxime cuando acreditó los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora para la procedencia de cualquier otra medida cautelar. O sea, analizó su pretensión como si fuera una medida cautelar, pero en definitiva le faltó puntualmente acreditar lo que daba esencia a tener que actuar antes del daño, decir, bueno, me reemplazo la prótesis hoy porque estoy previniendo que tal vez tener alguna dificultad en la salud el día de mañana, pero en este caso no acreditó nada para alegar las eventuales consecuencias de la no realización de la intervención. O sea, lo que sería específicamente el daño que potencialmente podía producirse. Y en el mismo sentido, otro caso donde también se rechazó, se intentó usar, mediante esta acción preventiva, para impedir un desalojo. Fíjense ustedes la ocurrencia, digamos, el nivel de ocurrencia. Dice, en los hechos menciona que una sociedad anónima dedicada a la explotación de supermercados celebró un contrato de locación por un inmueble por 10 años. La locadora quebró, el inmueble fue vendido en remate y el nuevo dueño, una entidad financiera, intimó a la locataria a desalojar el bien. Esta inició una demanda preventiva del daño en los términos del 1711 para repeler el desalojo, que fue rechazada. Dice, toda vez que se intenta impedir un desalojo, esto resultaría un exceso respecto del propietario del bien, por cuanto tiene legítimo derecho a ello, máxime cuando tampoco es razonable que un magistrado se inmiscuya en las facultades de otro juez de analizar si procede o no el dictado de una orden de desalojo luego de trabada la litis en ese proceso. El recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de la acción de prevención del daño debe ser rechazado, pues para conjugar el potencial peligro, el peticionante debió traer mayores elementos probatorios. No dijo si el nuevo dueño del bien aceptó la continuidad del contrato, no mencionó su accionar frente a la carta documento que lo intimó al desalojo, no menciona si abonaba los alquileres a los que estaba obligado. No es suficiente la mención de la posible pérdida de puestos de trabajo cuando era su deber como empleador evaluar el riesgo que asumía al contratar con una firma que se encontraba en crisis financiera. Bueno, todo esto que les estoy mencionando, si ustedes ponen hoy en cualquier buscador de jurisprudencia acción preventiva, van a encontrar ya incluso mayor volumen, mayor cantidad, y pueden hacerse de casos interesantes para ejemplificar este tema. Bueno, por otro lado, el programa nos menciona como segunda función a la función punitiva o disuasiva, también llamada función sancionadora. La función sancionadora no tuvo, había quedado englobada en el proyecto de reforma, de unificación de los códigos, pero no tuvo luego consagración legislativa porque quedó afuera, digamos,
en el proceso de sanción de la ley, pero no obstante que no quedó, no obtuvo en el Código de Fondo su consagración, hay un único artículo que hasta el momento es el que todos nos agarramos cuando hablamos de esta función, que es el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, reformado por la Ley 26361, pero que hace referencia a un instituto que se denomina daño punitivo, que es el que viene a consagrar o a contemplar esta función que de mucha utilidad, oportunamente seguramente va a recibir su aparición en el código de fondo. Por el momento no está regulada, y está prevista únicamente en el ámbito del derecho del consumo, como pueden ver en esta ley. ¿Hacia dónde va esta función? Hasta acá veíamos que la función preventiva mira el antes. Bueno, la función sancionadora busca, de alguna forma, repeler a otros a que la conducta dañosa que un sujeto ha hecho se replique en otros sujetos. O sea, a modo ejemplificador, se impone una especie de multa a aquella persona que ha cometido una grave conducta dañosa, para evitar que en lo sucesivo la vuelva a realizar, y además que otras personas que realizan esa determinada actividad la repliquen. O sea, como el nombre lo indica, es netamente disuasiva. Esta función nació en el derecho comparado, en una automotriz que había sacado al mercado una serie de vehículos con una específica falla, cuando quedó acreditado que a la empresa le salía más barato pagar las eventuales indemnizaciones que pudieran causarse si el vehículo presentaba el desperfecto y tenía un accidente, que retirara toda la producción, a toda esa serie del mercado. Entonces, uno se pregunta en esos casos, ¿qué vale más en definitiva? Si económicamente una empresa puede costear el daño y no hace todo para evitarlo. O sea, le sale más barato dejar que que el daño se produzca y que produzca todas sus consecuencias, en vez de tomar medidas para que en lo sucesivo no vuelva a pasar algo semejante. Imagínense, ustedes compraron un vehículo de esa naturaleza, ¿con qué seguridad van a conducirlo? Ninguna. Bueno, esa conducta tan reprochable y repudiable en el ámbito empresarial hizo nacer esta función. Y no es casual que tenga consagración legislativa actualmente en nuestro derecho positivo en el ámbito justamente del derecho de consumo, en el derecho del consumidor, donde la norma prevé la posibilidad de que el juez imponga, además de la reparación de los daños y perjuicios, un monto destinado a disuadir conductas de esta naturaleza. En estos casos, lo determinante es que la conducta realmente sea grave, o sea, el juez va a valorar, no va a reprimir o a repudiar cualquier acto por el cual una empresa pueda producir daño a un consumidor. No, va a mirar, a contemplar aquellos casos donde se produzca un menoscabo de significancia, de importancia, o cuando ya, por ejemplo, la empresa ha replicado se encuentran, digamos, los jueces en una mera búsqueda, encuentran que esa empresa ya ha sido denunciada sucesivas veces por lo mismo, eh, por ejemplo, por el trato digno que deben brindar a sus usuarios. Bueno, de alguna forma, si no lo entiende bajo la forma de de una reparación, de un resarcimiento, bueno, que se haga entender a través de de un importe que le cueste mucho a la empresa pagar, y que en definitiva sea ejemplificador, digamos, para que la pena, este daño, sea una verdadera sanción y no se replique en el devenir del tiempo. Hay
específicamente, o como en derecho comercial se menciona, el llamado ilícito lucrativo, cuando esto que les estoy mencionando de la empresa que saca a circulación al mercado productos con fallas. Justamente la obtención de lucro, de enriquecimiento a costa de la potencialidad de la producción de un daño, es una conducta sumamente grave que con base, digamos, en el abuso de poder que tiene esa empresa, debe ser de alguna forma captada y reprimida. El artículo 52 bis habla de un tope de 5 millones de pesos a la fecha, pero como les digo, esto no ha tenido más que en ese ámbito sanción, fueron suprimidas por el Senado y no hay más que jurisprudencia de ese ámbito en la actualidad. Algunos casos para mencionar: tenemos, por ejemplo, un cliente de una empresa de telefonía que promovió una acción de daños contra esta por incumplimiento contractual y relató que al intentar de dar de baja el servicio, la demandada había pretendido el cobro de créditos improcedentes, sometiéndolo a un trato humillante. La sentencia admitió el reclamo y la Cámara elevó el monto otorgado en concepto de daño punitivo a la suma de 1.200.000 pesos. Esto les hablo del 2018. Bueno, en este fallo hay otros casos que se citan muy interesantes. Esperen que justo se me desprendió la hoja. Por ejemplo, se fijaron 200.000 pesos por violación del deber de información y por publicidad engañosa acerca de las calorías consumidas en aparatos de aire vendidos. 80.000 pesos por la demora en la restitución del capital indebidamente cobrado. 50.000 pesos por frustrar la expectativa de contar con un automóvil 0 kilómetro. 100.000 pesos a un laboratorio por continuar comercializando en el mercado un fármaco sin advertir al público sus contraindicaciones. 1.000.000 de pesos al banco que abrió una cuenta corriente no operativa sin consentimiento del cliente, efectuó débitos, inició reclamos y lo informó como deudor de alto riesgo. 90.000 pesos a una empresa de telefonía celular que suspendió el servicio a un usuario que se encontraba en el exterior, facturó rubros relacionados a Internet fuera del país e incumplió el deber de información del servicio de roaming. 280.000 pesos a una empresa de telefonía celular por cobro indebido del cargo de gestión de cobranza. 150.000 a una compañía de seguros por reparación no satisfactoria del automóvil. 127.000 pesos a una compañía aseguradora por negar injustificadamente el siniestro y la indemnización con ánimo de beneficiarse. 150.000 pesos por información errónea de saldo deudor de tarjeta de crédito que impidió al actor obtener un crédito personal. 500.000 pesos para la empresa telefónica que cambió sin el consentimiento del cliente el plan que éste contratara. Díganme si a alguien le pasó esto, porque yo creo que nos sentimos varios identificados en estos casos que estoy leyendo. 280.000 pesos por cobro indebido. Bueno, eso más o menos lo mismo. 500.000 pesos al cliente que compró 3 cajas de sorrentinos que estaban en mal estado, según los análisis bromatológicos, y que exhibía 2 fechas de vencimiento diferentes y superpuestas. 500.000 pesos por la presencia de una pila en una botella cerrada. 100.000 pesos por el supuesto parecido, que es el otro caso que tengo acá, de un profiláctico encontrado
dentro de una botella de gaseosa, donde, por ejemplo, se dijo también en el 2018, una empresa embotelladora es responsable de los daños sufridos por un usuario que adquirió una gaseosa con un objeto extraño en su interior, en el caso un preservativo, pues si bien el elemento pudo haber sido insertado por un tercero, fuera de la línea de producción y envasado, la accionada no logró probar la causa ajena eximente de responsabilidad, y responde en virtud del factor de atribución objetivo, el cual adquiere mayor rigurosidad al tratarse de alimentos, más cuando es consciente que el cerramiento de las botellas es susceptible de ser violentado de manera casi imperceptible y no logró revertir esa circunstancia. La empresa demandada debe abonar una multa en concepto de daño punitivo por el hecho de hallarse un objeto extraño, pues existe una omisión seria de su parte al no tomar todas las medidas de seguridad que están a su alcance para evitar los sabotajes, más aún cuando en los casos donde se involucra el derecho a la salud, corresponde la aplicación de un criterio de tolerancia cero, donde el argumento que no hay sistemas infalibles no es óbice para la aplicación de la multa. Bueno, esto también van a encontrar sobrada jurisprudencia en materia, insisto, de derecho de consumo. Vemos también un poco análogamente al derecho ambiental, pero en su mayoría estamos hablando del producto que compré, del servicio que utilicé, cuando se vulnera el incumplimiento del ámbito del contrato suscripto, vemos que aparece con gran frecuencia el daño punitivo, además de todo lo que el damnificado va a ir a reclamar. Porque esto es, como les decía al principio, es algo que el damnificado va a adicionar al reclamo resarcitorio. O sea, el reclamo resarcitorio tal vez va a contemplar el daño material, digamos, el daño emergente, el daño lucro cesante, la pérdida de chance, el daño moral, y a ello le vamos a sumar el daño punitivo, cuando vemos que la conducta ha sido grave y que, digamos, termina configurando lo que este artículo 52 bis tiene previsto. En el ámbito administrativo también se puede pedir, por ejemplo, cuando nos presentamos ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, también se puede peticionar. Igualmente, muchas veces nos derivan lo derivan al consumidor al litigio judicial, estableciendo que son los jueces los que tienen la facultad de imponer este tipo de multas, y por ello vienen después a discutir a sede judicial, pese ya a haberle precedido una discusión en sede administrativa. Pero está previsto, está contemplado, es un arma a utilizar en ese ámbito. Bueno, y por último, la función resarcitoria. Sobre esta no me voy a detener hoy, porque en realidad el programa lo que hace es presentar los presupuestos de la responsabilidad en esta función en particular, que es la tercera función que la responsabilidad civil tiene, es la segunda contemplada en el Código a partir del artículo 17-16, y sobre los presupuestos que son antijuridicidad, imputabilidad, daño y nexo de causalidad, se refieren las dos bolillas que siguen. Así que ahí lo vamos a dejar para arrancar ya con el